Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de reunirnos, de poder hablar, de poder conversar y de repasar tantas cosas, tantos cambios y verdades, pero sobre todo agradecemos la oportunidad de poder hacerlo y poder hacerlo sin temor y hacerlo sin miedo. Ayúdanos a continuar caminando en un camino de honestidad y de sinceridad y también de amor. Nos entregamos en tus manos, pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, voy a dejar de compartir pantalla. Se me olvidó que la dejé colocada. Primeramente, bueno, muchas gracias por la invitación, por, por el espacio y estoy muy agradecido de poder estar aquí con ustedes, de poder hablar de los estudios y me encantaría que se sientan libres de abrir el micrófono, de hacer preguntas o de comentar lo que sea que tengan para decir. Creo que hará que sea un poco, no solo más dinámico, también más divertido, más provechoso el tiempo. Y bueno, agradecido a Solange, a Marco por la invitación. Em, lo que estaremos hablando hoy será más que todo lo relacionado a los temas recientes. Si están al tanto, si han podido tener tiempo de ver algunos estudios respecto a lo que está siendo definido como el antiguo, el nuevo pacto. Es mi deseo también conectar eso un poco con lo que antes era el tema favorito, digamos el más hablado, que el tema de la ley dominical. Tratar de asociar un poco las dos cosas y si es posible, bueno, responder preguntas que podamos todavía tener. Yo tengo millones de preguntas, de cosas que no entiendo y que creo que iremos recibiendo claridad conforme pase el tiempo. Voy a hacer un pequeño recuento de algo que, por lo menos en inglés, lo denominaron la iniciativa de la ley dominical. No sé exactamente qué término usaron aquí, pero creo que están al tanto de que por lo menos todo el año pasado hubo una ronda de estudios dada por diferentes personas y estas personas visitaron virtualmente cada uno de los ministerios alrededor del mundo. Me gustaría confirmar si están al tanto de eso, eh, si entiende de qué se trataba y de qué se estaba hablando en esas series del año pasado. Siéntanse libres de comentar. Creo que era bueno, era el hito, ¿no? La fecha de la ley dominical. Ok. Julio, noviembre, enero. Bueno, eso es lo que recuerdo, como que estaban cada uno planteando cuál era la fecha. Entonces, habían opciones en esos estudios del año pasado. Exacto. Bueno, sí, recuerdo. Perfecto. Exactamente. Eran esos estudios, se hablaba de la ley dominical, no se hablaba del tema como con absoluta certeza, sino como esto es lo que varias personas piensan y, y es bueno que todos ustedes sepan de cuáles son las teorías y las posibilidades. Em, Matías, tú que estabas comentando, y el resultado de todo ese proceso, ¿cómo lo resumirías? Creo que aún ahí no estaban todos todavía de acuerdo después de eso. Sí. Creo que después llegó también ya otra semana de estudios, creo, con Curtis, y se estaba ahondando ya en julio 14 como la Ujú. fecha Di- principal. 18. 18, perdón. Ok. 18. Sí, sí. Me asustaste. Ahora hay otra cuarta fecha. Otro Ok. resultado para mí era que se aceptó
esa multitud de opiniones y la búsqueda de la verdad a través de varios personajes, Ok. de que no tenemos como un profeta, ¿no es cierto? O un mensajero, sino tenemos ahora un mensaje que se elabora. Ujú. Y si aprovecho ese punto que estás haciendo, y creo que de los poquitos que estamos aquí, con seguridad, Lancero Marco es la persona que tiene más tiempo en el movimiento. Cuando venían verdades antes, en la historia del movimiento, siempre había una especie de un proceso semejante al que vivimos con la ley dominical, donde, bueno, este piensa una cosa, este piensa otra cosa, esta otra persona también tiene otra posición, se sentaron a debatir, dejaron que todo el mundo hablara, o las verdades se presentaban como viniendo de una figura importante y se aceptaba porque esa persona lo decía, más o menos cómo era, si, si te, si nos podrías comentar un poquito, cómo lo recuerdas. Yo recuerdo que por un lado el movimiento intentó demostrar tolerancia y ser abierto a diferentes opiniones. Recuerdo que se citaron los pioneros que también tenían diferentes opiniones, que debatieron, pero la realidad era un poco diferente. A fin de Ujú. cuentas, todos miraban a la aprobación del anciano Jeff Claro. y eso era básicamente. Y también post-Jeff, cuando ya no era tan importante su papel, seguía así, que miraron que los líderes o toman una decisión o digan el veredicto. Diríamos que en ese sentido el proceso de la comprensión de la ley dominical fue diferente, como que no se esperó que una sola voz decidiera qué era y qué no era verdad. Más o menos entendí eso. ¿Tú dices ahora? Sí, en el proceso que vivimos en los últimos 2 años. Sí, sí, claro. Yo creo que podemos decir que el mensaje la metodología que ahora se usa es como se construye en conjunto el mensaje con la opinión y participación de todos. Y antes era como más de parte de aquella figura que lideraba. Ok. O sea, no nos vamos a engañar. Si esto ocurrirá en las ciencias y en cualquier otra área de estudio. Pero la realidad es la siguiente. Muchas veces no es que hay 5 verdades y todas son válidas y verdad al mismo tiempo. No, es más común que una perspectiva sea la correcta y no otra. O sea, si vamos a discutir, qué sé yo, si las vacunas han hecho un bien a la humanidad o han hecho un mal. Creo que todos, por más de que cada persona tiene el derecho a decir su opinión y lo que cree y lo que siente, seguirá habiendo una verdad objetiva de que han sido beneficiosas para la humanidad. Entonces creo que lo mismo ocurre con la ley dominical. No se está de ninguna manera tratando de decir de que todas las opiniones son válidas porque a final de cuentas todas tienen algo importante mejor, todas pueden tener algo de importante, pero en el estudio profético una sola posición, línea de pensamiento es la que tendrá al final el, vamos a decir, esa aprobación metodológica. Esto era lo que Dios quería que viéramos. Y bueno, no es un secreto, todos sabemos que terminamos llegando a la conclusión prácticamente unánime de que es el 18 de julio y que lo importante no es en sí la fecha, sino la historia que está por detrás de la fecha, ¿no? Que espero que podamos entrar un poquito en eso. Pero entonces haciendo énfasis en eso que acabamos de hablar, yo lo quiero explicar en mi experiencia personal, qué fue lo que viví y cuáles son mis observaciones de lo que vivimos en los 2 años que pasaron. Llegamos al año 2024 y entiendo que varias personas estaban estudiando el tema
desde diferentes formas, pero varias personas estaban estudiando la ley dominical. Yo era una de esas personas. Yo llegué a algunas conclusiones. Nunca pensé que estaría eh, 100% correcto o que era un mensaje especial. Creía que tenía un valor para ser discutido y me gustaría y yo lo que quería en aquel momento era que personas con más experiencia pudiesen mirar el estudio. Recuerdo que era más o menos así como yo lo estaba experimentando. Eh, en ese periodo de tiempo, eventualmente, la anciana Terry, la madre de Tess, una profesora experimentada del movimiento de muchísimos años y cuyos estudios han sido de gran importancia y beneficio para el movimiento, también tiene una posición sobre la ley dominical y da un estudio y era diferente a mi conclusión y para mí eso estaba todo bien hasta ese momento. Lo que sí cambia en mí y en mi percepción respecto a otras épocas es que creo que en otra época eso hubiese sido suficiente para desalentarme a mí. Y no lo digo de una manera negativa, lo digo en el sentido de, hubiese sido razón suficiente para simplemente dejar mi estudio y decir, ah, no, seguramente no estoy equivocado porque mira lo que dijo la anciana Terry. Así que mejor simplemente lo dejo por ahí. Fue divertido, me gustó, había algunas ideas, pero seguramente no está bien porque ella claramente está diciendo otra cosa. Creo que esa hubiese sido mi postura en otra época y en otra madurez en mi experiencia espiritual. Pero simplemente no fue así. Simplemente 2024 llegó, yo tenía estas ideas, escuché estas otras de otra persona, luego me enteré con el estudio de la anciana Terry y lo que yo decidí hacer era, bueno, en cuanto yo no tenga mis preguntas respondidas, porque tenía preguntas sobre el estudio de la anciana Terry, había cosas que no me terminaban de cerrar, tenía preguntas sobre mi propio estudio, pero veía validez en el estudio. Me sentí que era apropiado y era prudente continuar hablando del estudio, llevarlo hacia adelante, eh, buscar más puntos, buscar otras pruebas si las había. Es decir, no me, no me detendría en la teoría que yo estaba construyendo, simplemente porque había estudios diferentes de personas o de mayor importancia o de mayor experiencia o que tenían cargos de liderazgo en el movimiento. Y en ningún momento eso entraba en conflicto con digamos, con mi creencia de que la institución es buena, de que el liderazgo es bueno, de que a fin de cuentas yo sabía que íbamos a llegar a la conclusión correcta, sea cual sea, pero yo tenía que ser fiel digamos, a mi conciencia. Si mi conciencia todavía me decía que yo no estoy 100% convencido de una posición, por lo tanto voy a continuar hablando la mía, sentí que eso era algo bueno. No les voy a mentir, recibí algo de resistencia o algún otro comentario muy, este, tal vez no tan evidente, pero me quedó clara la sensación de que las personas sentían como que si me lo pudiesen decir en la cara, creo que algunas personas me hubiesen dicho, creo que deberías dejarlo el estudio. Claramente no está bien, mira lo que esta persona está diciendo, o mira el comentario que hizo Parminder, claramente él también está del lado de Terry, o eh, me intentaron desalentar, vamos a decirlo de esa forma. No de una manera fea, no me trataron mal, nadie me ha tratado mal, ni me trató mal en todo el proceso, pero sí percibí esa sensación. Y creo que es natural en las iglesias, en los movimientos religiosos, es lo normal de que miremos a la persona de autoridad y simplemente digamos que debemos aceptarlo y si no lo aceptamos es porque somos disidentes o somos rebeldes. Y yo creo que lo que sentí que, no, hay un punto equilibrado que no es ni ser rebelde ni tampoco aceptar ciegamente una conclusión.
y decidí seguir en eso. Y luego encontré, digamos, puntos en común con Elena, que entiendo que Elena también dio estudios en este grupo el año pasado. em, y ella y yo veíamos las cosas similares. Sabíamos que claramente personas de gran experiencia veían el tema de la ley dominical diferente a nosotros dos, pero en nuestras conversaciones personales, Elena y yo siempre sentíamos que en el momento que veamos qué es lo que estaba mal y qué es lo que era erróneo, nuestras mentes lo van a poder ver, no necesariamente. Es como que, de hecho, se me llegó a traer este ejemplo de que en otras épocas en el movimiento, cuando se levantaron personas a hablar puntos de doctrina contrarios a Jeff, por ejemplo, o incluso a Tess. Esas personas siempre al final del proceso terminaban saliendo del movimiento. Y pero obviamente eso me causaba mucho conflicto. Era como, pero ¿por qué pensar diferente en cuanto no tenemos nuestras respuestas todas claras? Porque eso significa que estoy en un camino de salida. No tiene por qué ser así. Y Elena pensaba lo mismo que yo. En fin, la grata sorpresa, si la puedo llamar sorpresa, es que en el transcurso del año 2025, cuando ya termina el año 24, porque todo esto que les conté es el año 24, llegamos al año 25, la decisión por parte del liderazgo del movimiento fue que cada persona que tiene puntos divergentes formen un equipo, vayan y expliquen su estudio a todos los ministerios y que toda persona tenga la oportunidad de hacerles preguntas personales y de ver cuál era el objetivo final. Yo tal vez no lo tengo claro. Yo pienso que lo que el anciano Parminder y las otras personas en liderazgo deseaban era esa abertura de todos tienen derecho a hablar, a decir lo que piensan y en el proceso, tal vez por fe, se esperaba que no sé, sobreviviera el estudio que pasara todas las pruebas de metodológicas que acontecerían en ese proceso. Y de cierta manera fue así. Estos cinco presentadores fueron a todas partes: Terry, Elena, Aaron, Curtis y Arjan. Por razones que no vamos a hablar aquí, no terminé estando ahí, pero no es importante. Se dieron todos los estudios y, y se llegó más o menos a la fecha de julio, agosto del 2025 y no había todavía un consenso. Fue cuando entiendo yo, porque esto me lo han contado, después de dados todos esos estudios, estas cinco personas pasaron por todos los ministerios. Tres personas quedaron del lado de Julio: Terry, Curtis y Arjan. Elena continuó en su posición de enero y Aaron continuó en su posición de noviembre. El siguiente paso que se decidió dar era tener estudios a puerta cerrada, estas cinco personas y el anciano Parminder como moderador, y que discutiesen cómo fue el año, qué otras cosas surgieron, tienen nuevas pruebas, que cada uno de esas personas pudiese decirle a la otra, pero yo tengo este contrapunto aquí, o yo pienso que en este aspecto se está quebrando la metodología, que hubiese un debate saludable entre las cinco personas y el anciano Parminder como moderador. Entiendo que eso aconteció por un par de meses y se llegó a octubre, que es la fecha del Campal Internacional nuevamente, del campestre. Cerca de la fecha del inicio del campestre, me incluyen en esos debates que ya venían aconteciendo hacía un par de meses y la conclusión a la que llegamos fue la de julio. Estoy resumiendo, pero las conversaciones fueron muy, muy provechosas. Fue muy buena la oportunidad que tuvimos de poder hablar de todas esas cosas. Tuve la oportunidad de tener mis preguntas sobre mi estudio
y escuchar a estas otras 5 personas decirme lo que pensaban. Fue una conversación muy saludable de, bueno, ¿y cómo haces con este punto aquí? O tal vez no te diste cuenta, pero aquí hay una inconsistencia. Y así cada estudio de cada persona fue examinado y una cosa tras otra fue permitiendo y pasó solamente la prueba. La única prueba que terminó pasando, el único estudio que terminó pasando todas las pruebas fue Julio. Y eso fue lo que a mí más me interesó. Lo que quiero decir es que me convencí personalmente. Pude ver con mis propios ojos por qué Julio es correcto en profecía, con Apocalipsis, con Daniel, así como cualquier otro estudio y doctrina que tenemos no solo en el movimiento, pero en el adventismo. em, lo pude experimentar con el tema de la ley dominical. Fue muy importante para mí, no solamente me dio una sensación de cierre de un proceso, de un estudio que venía llevando de un año y medio, sino lo que más me quedó fue esa, esa grata experiencia de que se permitió el tener puntos divergentes. Eso no significaba que alguien estaba en contra de otro, o que habían ataques personales, o que una persona era rebelde. Todo lo contrario. El hecho de que hubiesen puntos y estudios contrarios a Julio, lo único que hizo fue fortalecer la posición correcta. Lo único que hizo fue que se examinara más a fondo. Lo único que hizo fue que surgiera el tema tan importante de Apocalipsis 17. Eh, en fin, este es un breve resumen de más o menos cómo experimenté lo de ese año y medio del proceso de la ley dominical. Rápidamente llegamos a 2026 y se nos pidió que continuaran estos estudios yendo a cada ministerio. Ahora no simplemente a debatir los otros puntos divergentes, porque eso ya se había resuelto, sino ahora a explicar por qué estamos tan seguros de que es esta versión de la ley dominical la correcta. Y es lo que se estuvo haciendo por los primeros 4 o 5 meses del año 2026, lo que yo he estado haciendo en los lugares donde me ha tocado ir, y es al mismo tiempo, hace por lo menos un mes o menos, cuando llegó el estudio del siguiente hito, que es el cierre de la puerta a la gracia, y eso naturalmente está causando que ahora estemos teniendo una transición de temas a hablar. Voy a pedir un segundo que necesito resolver algo aquí. Perfecto, muchas gracias a este momento. Una vez más a todos, participen, ¿no es cierto? Si tienen algún comentario, alguna pregunta, y también apúntense si tienen otras preguntas, tal vez que tienen guardadas sobre esa temática en general, porque vamos a tener una segunda reunión después de una pausa con Pedro. Bueno, ya estoy de vuelta. Disculpen la interrupción. Em, ¿Alguna pregunta sobre el recuento que hice? Que creo que no lo expliqué tal vez de la mejor manera, pero creo que haya quedado un poquito claro. Si alguien tiene alguna duda respecto a eso, podemos hablarlo ahora. Tengo una pequeña curiosidad, Pedro. Sí, por Si de favor. tus estudios, em, es como, ¿cómo fue el proceso ahora después de esas conversaciones y de la aceptación de la ley dominical? Ujú. Para ti, ¿tu tema lo descartaste o hay cosas que te parecen válidas o se pueden incorporar de otra perspectiva, tal vez? Entiendo. Muy buena pregunta. Bueno, mira, em, vamos a hacerlo de la siguiente manera porque creo que es, es una buena pregunta para incluso entrar a usar un poquito la pizarra. Y eso ya nos irá llevando a los otros puntos que vamos a ir tocando. Mm, Resumiendo,
lo que acabo de decir fue que había una serie de estudios. Estamos usando las fechas como una forma de definir las diferencias entre los estudios, pero en realidad las diferencias es la doctrina que está detrás de las fechas, no la fecha en sí. Pero entonces voy a colocar, tenemos Julio como candidato al hito de la ley dominical, se tenía noviembre y se tenía enero. Eso es lo primero. Eh, como, como ya dije, cualquier persona en el periodo de 2024 se podría haber levantado y decir que tenían un estudio. Y no tenía que haber sido en 2024. Alguien podría haber tenido un estudio de la ley dominical en 2023 o en 2022, o nadie en 2024 y solo en 2025. Tal vez no lo vamos a poder explicar, pero el hecho es que convergió que el año 2024 aparecieron diferentes personas y todas con estudios de la ley dominical, justamente en el año 24. Y la otra cosa que tenían en común, aparte de que surgieron más o menos en la misma época, es que todos los estudios de la ley dominical, en este caso, estas tres posibilidades, todas tenían que ver con el mismo tema, que se le denomina el ciclo electoral. ¿Por qué? Porque julio es una fecha importante en el proceso electoral de los Estados Unidos. Es el mes, por ejemplo, donde la convención de uno de los dos partidos, donde deciden quién es su candidato, acontece. Así que es un paso real y válido en el ciclo electoral. Luego está noviembre, que probablemente sea la más obvia de todas. Es la fecha más importante del ciclo electoral, o por lo menos la que se le presta más atención en el mundo, porque noviembre es el mes de las elecciones cada 4 años en Estados Unidos. Y enero, aunque enero no pertenezca al año 24, sí pertenece al ciclo electoral del 2024, porque el ciclo electoral no termina en la elección, porque después de la elección hay otros procesos legales que deben acontecer para que realmente haya una transición de un presidente a otro, de una presidencia a otra. Se ha hablado del colegio electoral, que son otros temas que no vienen al caso ahora, que ocurre en diciembre. En enero hay una certificación de la persona que será presidente y todo culmina oficialmente, voy a ponerlo aquí, el 20 de enero, donde hay una inauguración y una toma de posesión. Entonces, el ciclo electoral es amplio. Comienza en algún momento en 2024 con las primarias, donde los candidatos donde cada partido tiene muchos candidatos y candidatas. Luego llegamos a julio, agosto, noviembre, etcétera. Hay todo un proceso. Entonces, es interesante que en el único año donde surgieron varios estudios de la ley dominical, cada estudio de la ley dominical concordó por lo menos en una cosa, de que el ciclo electoral de 2024 marcaría el antes y el después en la historia profética. Tanto que se le llamaría, este fue el hito de la ley dominical, y que hoy es así. Ahora, lo que aconteció, la discusión y los debates y todo lo que les comenté, era simplemente la discusión del detalle, porque claramente para llegar a julio, esa persona tomó un camino específico, vio diferentes pruebas. Para llegar a noviembre, lo mismo. Y para llegar a enero, que sería donde Elena y yo estábamos, había un camino. Y aquí aprovecho de explicar un poco cuáles eran las fuentes principales en el año 2024, cuáles eran las fuentes principales que cada persona tenía para defender julio o noviembre o enero. Y así voy a poder conseguir responder eh, tu pregunta. Julio. Para el año 2024 había una prueba y solo una, máxima y clara, que apunta
a julio. ¿Alguien recuerda cuál era? Es el Fabius, estu- Exactamente, exactamente. Entonces voy a colocar las iniciales del nombre de esa persona que, ¿cómo es? Sería Q, ¿no? Quintus Fabius Maximus Gorgias. QFMG. Sí. Pero ¿de dónde sale este nombre? Hechos 27, 28. ¿Cierto, no? No, estaba bien. En realidad sale de la historia de Pirro, ¿verdad? Que es un estudio súper complejo y difícil de test, que fue un antes y un después para el movimiento, pero ella solo llega a la historia de Pirro por algo con el número 273 que lo extrae de Hechos 27. Parece una locura, pero es exactamente los pasos que se dieron. Algo en Hechos 27, ay, perdón, apuntaba a un número que terminó llevando a Tess a Pirro. Y no se olviden, el haber ido a Pirro nos hizo reestructurar el estudio del rey del norte y el rey del sur, que si mal no recuerdo, fue la primera pieza del rompecabezas que provocó em, el inicio de la conversación sobre el feminismo, el estudiar el norte y el sur. Es como, estoy diciendo eso ahora porque por más random o aleatorio que parezca esto, que de hecho sacó un número que te llevó a estudiar un eh, personaje histórico que después lleva a otro personaje histórico que es QFMG, que después va a ser la ley dominical, pero ese estudio terminó teniendo impactos en nuestra propia vida actual, que la cambió para siempre, porque terminamos hablando del feminismo. Bueno, Hechos 27 termina llevando a Pirro, que termina llevando a QFMG, o a Fabio, o a Quintus. Y ahí llegamos a Julio. Entonces, el estudio de Terry, de cierta forma, está basado en Hechos 27. Bien, esta capaz es un poco más difícil porque sé que conocemos menos sobre este estudio. ¿Qué me podrían decir de noviembre? ¿Cuál es la prueba principal que recuerdan? Mm, ¿Qué usaba esta persona que defendía noviembre? Estamos hablando de Aaron. Las, si no me equivoco mal, eran las elecciones, ¿no? Precisamente que en el periodo de las elecciones de Elena White, cuando ella menciona que ahí estaría el foco, puedo estar equivocada, pero algo así recuerdo. Perfecto. Perfecto. Voy a poner L eje White para recordar que era muy importante para defender noviembre Elena White, de alguna manera. No que, obviamente ya nunca habla de noviembre ni de elecciones, pero habla de la importancia de la decisión del pueblo, como que la gente escoge la ley dominical, por lo menos en su versión de ley dominical que ella esperaba, era así. El problema con noviembre es que noviembre, honestamente, nunca tuvo una fuente clara. Por fuente clara yo me refiero a un estudio, una construcción, sin importar si estaba equivocada o era correcta, una construcción clara, mira, de aquí viene esta conclusión. No, era una mezcla de diferentes lugares. Eran como diferentes cosas que juntas parecen indicar, ah, no, no puede ser coincidencia, tiene que ser noviembre. Pero no era realmente un estudio basado en algo, en un capítulo bíblico, etcétera. Pero sí recuerdo una de las pruebas, que capaz no se dijo mucho, pero era una de las pruebas, y era la siguiente. Se conecta con Lena White. Elena White tiene una cita donde ella comenta algo sobre Hechos 27, así que aquí viene de nuevo la historia de Hechos 27. Si estamos un poco perdidos de por qué Hechos 27 es tan importante en la historia de la ley dominical, es porque es un estudio de la anciana Tess, donde esta historia famosa del naufragio
de Pablo y Lucas y los marineros y todo lo que ocurrió ahí. Tess creó una línea profética, no voy a poner los hitos, pero varios pasos, según los versículos van avanzando, ella va escogiendo escenas en la historia, una historia real. Es algo típico que hacemos en el movimiento, usar historias que realmente acontecieron y transformarlas en un capítulo de Daniel, como si fuese todo simbólico. No era simbólico, todo eso pasó en realidad, pero lo transformamos en profecía. Sabemos que eso se puede hacer. Entonces, Tess colocó varios hitos y el último y más importante es el hito, porque todo se trataba acerca del barco, ¿no? Y el último hito y el más importante era el hito donde el barco se rompe y deja de funcionar. Si la línea fue construida acerca de la existencia de este barco y su viaje, porque recuerden, era sobre el barco y no sobre las personas, cuando este barco fuese destruido, se acabaría la historia del barco. Y ella denominó a eso el cierre de la puerta de la gracia del barco, que en otra línea es igual a la ley dominical de los 144.000. Sé que estoy tocando varios temas, puede parecer un poco confuso, pero quédense con que el naufragio terminaría estando alineado con lo que el movimiento denomina la ley dominical de nuestra historia como pueblo. Entonces el naufragio era la ley dominical. Entonces Tess nunca le puso fecha a la ley dominical, si no, no hubiésemos tenido esta discusión. Eso es muy relevante, porque si Tess hubiese puesto una fecha, la categoría, el respeto y la manera en que veíamos a Tess hubiese hecho que hubiésemos aceptado su conclusión sin cuestionar. Pero ella no estaba, por razones que algunos conocen, que es un tema de salud, pero me voy a atrever a decir que también providencial. Porque si Tess hubiese dicho la fecha que Tess hubiese decidido, no estoy diciendo que Tess hubiese sido una persona descuidada, hubiese escogido algo erróneo. No lo puedo saber porque nunca vamos a vivir, nunca, es hipotético, nunca lo vamos a ver. Pero lo que quiero decir es que si Tess hubiese dicho, si de ella hubiese salido la doctrina de la fecha, yo enseguida hubiese dejado de hablar de Hechos 27, pero en el acto. Y creo que junto conmigo, otras personas, porque estábamos acostumbrados a simplemente saber de que de ella salía verdad, de que era muy cuidadosa cuando construía sus estudios. Y el proceso de aprendizaje hiper importante que vivimos, que fue todo el debate, que fue, sí, que fue ese aprendizaje de saber de que podemos escucharnos, podemos hablar cada persona y al mismo tiempo ser cuidadosos con la metodología. Y eso no significa que hay desorden o hay rebeldía, todo lo contrario, significa que hay madurez. Si Tej hubiese sido la persona que da el mensaje de dominical, no hubiese ocurrido así. Sé que estoy diciendo algo hipotético que no puedo probar, pero es la impresión que a mí me queda. Volviendo al tema de la ley dominical, todas las personas, incluso después de la salida de Tess por tema de salud, sabíamos que este hito de esa línea que ella nos había construido seguía siendo una gran pregunta. Alguien algún día tendría que volver a ese estudio de Hechos 27 y ver si tal vez ahí había una pista de cuándo era la ley dominical. Eventualmente nadie lo hizo. Terry dio un estudio que si bien tiene sus raíces en Hechos 27, termina en la historia de Pirro y con Quintus llega a Julio. Luego voy a noviembre. Aaron tiene una combinación de pruebas para llegar a noviembre y una muy importante es un comentario literal en un libro que no está traducido al español, que habla sobre la vida de Pablo, donde Elena White dice que el naufragio ocurrió en una noche de noviembre o en una mañana de noviembre, de mucha lluvia. No sé si me siguen hasta aquí. No sé de dónde sacó ella esa prueba o esa idea, pero ella literalmente comenta que el naufragio aconteció
una mañana lluviosa de noviembre. Lo pueden buscar en un libro llamado La vida de Pablo. Ujú. Entonces, Elena White, Hechos 27, una combinación de estos dos, y la coincidencia, la coincidencia de que ella dice noviembre, justamente noviembre de 2024 era la elección donde una persona que intentó ser dictador, que fue lo que hizo cuando mandó a sus, ¿no?, apoyadores a invadir el Capitolio en 2021 y tal. Justamente él está a punto de volver a la presidencia en un noviembre. La metodología es coincidencias. La metodología tiene que ser porque si no, porque parece que está diseñado para que sea noviembre. Es una cuestión de coincidencia. Creo que hoy ya sabemos que no funciona. O sea, no podemos basarnos en eso. A lo que voy pero está basado en Hechos 27. De una u otra manera, está basado en Hechos 27. No sé si Aaron lo diría así como lo estoy diciendo yo, pero yo creo que Hechos 27 es un componente importante. Esa cita de Elena White usando la palabra noviembre es muy importante para defender. Bien, y luego está enero, que es donde estaría yo, donde estaba Elena. Y fue porque yo fui al estudio de Hechos 27, que vamos a decirlo de alguna manera, lo habíamos abandonado porque ya como no estaba test, nadie más quería estudiarlo, yo decidí estudiarlo, decidí buscar y con metodología dudosa también terminé llegando a enero. Es muy largo para explicar cómo llegué a enero. A final de cuentas ni siquiera está correcto. Pero Marcelo Marco pregunta si hay algo válido ahí. Y lo que yo puedo decir es que hay algo válido en Hechos 27, sí. Creo que Hechos 27, bajo una interpretación correcta, puede probar julio y no enero. Porque sigue hablando del naufragio y sigue hablando del navío. La pregunta es, ¿será que hay elementos para ver la fecha o no? No, esa es la pregunta. Yo estaba viendo enero. Eventualmente me di cuenta en qué aspectos cometí errores metodológicos y por qué llegué a una conclusión que no era. Pero creo que en Hechos 27 hay una manera de probar julio. Es algo que nunca lo he hablado públicamente, es algo que lo hice después, me puse a revisar dónde fue que me equivoqué. Probablemente en Hechos 27 no había nada que indicara fecha, solamente la destrucción del barco y bueno, el fin de ese reino o como lo quieran ver. Pero terminé encontrando cosas que me indican que sí que sí muestra Julio de una manera un poco sutil, pero sí lo hace. No va al caso, pero creo que en Hechos 27 sigue habiendo un valor, es un estudio válido y hay algo bueno ahí. Solamente que estaba mal interpretado. Es- Probablemente un día podamos tener un estudio y probar que sí hablaba de Julio. ¿Sí? Perdón, me parece muy bien, pero quería hacerte una pregunta. Sí, por favor. Aquí en esta línea tú nos pones la base de Quintus Fabius Maximus Gorgias como el, la referencia principal, ¿no? Para enero, Sí. ¿cuál era tu referencia principal? Disculpa que no la puse. Ay, La perdón. mía sería netamente y puramente Hechos 27, sin Elena White, sin Pirro. Yo tenía una interpretación que hablaba del naufragio que me llevaba a enero del 25, usando Hechos 27. Entonces, en común tu estudio tenía, solo para aclarar, en común tu estudio tenía en noviembre con el de noviembre, que ambos eran hecho 27 y ambos tenían el enfoque del naufragio, ¿no? Sí, de cierta Ok. forma sí. Ok. Y otro punto en común que creo que ya quedó claro aquí, vean cómo cada estudio de una u otra manera está hecho 27. En julio está hecho 27 porque de ahí proviene la historia de Pirro y de ahí después proviene la historia de Quintus. La de noviembre es mi forma de entender por qué era tan importante noviembre para las personas que lo defendían y veo que es una combinación entre Elena White y Hechos 27. Y luego mi estudio que realmente era solo Hechos 27. Esto nos lleva a la siguiente pregunta.
Y si todas estas personas de una u otra forma estaban usando Hechos 27, pero llegaron a tres fechas diferentes, ¿qué significa? Un asunto metodológico. Que hay un asunto metodológico porque estamos usando aparentemente fuentes semejantes o iguales, pero estamos llegando a conclusiones diferentes. Entonces, hubo varias teorías. En algún momento llegué a escuchar personas que estaban abiertas a creer, bueno, capaz que todas las fechas son correctas, o esto o lo otro. Y la forma en que terminamos llegando a una conclusión es la que a mí es la que termina siendo de mayor peso hoy en día. Entonces voy a colocar Julio ahora aquí. Disculpen, porque es el estudio que termina pasando todas las pruebas metodológicas. Y las pruebas eran, uno, la misma, Quintus Fabius. La segunda, un estudio que creo que se le ha prestado poca atención, pero es muy importante, que se le llama Gatekeepers o Guardianes de la Puerta o Porteros. No vamos a hablar de ello porque es un tema más largo. Y el que terminó decidiendo todo, Apocalipsis 17. Entonces vean esto que ocurre aquí. Cuando llegamos a Apocalipsis 17, la manera en que yo lo veo es lo siguiente. Si tú comparas el libro de Apocalipsis y aprovecho de preguntar, ¿cuál es el otro libro que siempre asociamos con Apocalipsis? Porque van juntos. Incluso a veces decimos que son el mismo libro. Daniel, Y Daniel usan las mismas imágenes, las mismas bestias. En los dos aparece Jesús, en los dos aparece Gabriel, etcétera. Tenemos Apocalipsis y Daniel. Y del otro lado tenemos Hechos 27, que en realidad es el libro todo de Hechos. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a comenzar tal vez con semejanzas y diferencias. Ambos libros fueron escritos por humanos reales, a puño y letra. De este lado tenemos como escritor, em, tenemos a Lucas, y en este tenemos Daniel, obviamente, pero estamos hablando de Apocalipsis, voy a colocar Juan. Y tenemos a Juan. Son humanos. La siguiente pregunta que hago, ¿de dónde sacó Lucas la historia de Hechos 27? Él vivió esa historia, ¿no? Entonces podríamos decir que él es testigo ocular Ya. de eventos reales, ¿no? Ujú. ¿Cómo contrastamos esos dos puntos acá con Juan? Porque Juan también vio, es testigo ocular. ¿Testigo ocular de qué? La visión, los hechos. Perfecto. Entonces, si yo pongo que él también es testigo, pero testigo de una visión, eso cambia las cosas. La fuente de Hechos 27 es, a fin de cuentas, un evento de la vida real.
Lo que significa es que él no se inventó la historia, él la vivió y la vio y describió los hechos. Cuando vamos a Daniel y Apocalipsis, aquí ya no hay vida real, no son eventos que realmente acontecieron. Pero la pregunta es, ¿él se lo imaginó todo en su cabeza? ¿O de dónde proviene la visión? No, es dada, ¿no? La Es visión es dada. dada. ¿Sí? O sea, es casi como decir que se sentó Dios al lado y le dijo, escribe esto. Estoy exagerando un poco, pero no es lo que le pide Jesús, que escribe las palabras y que describa lo que está viendo. Ujú. De hecho, el libro entero es una conversación entre Juan y Jesús. Y Jesús le habla de las iglesias y le habla de, de los sellos y le habla de lo otro. En algún momento aparece Gabriel. Este, Juan no está escribiendo un evento que le ocurrió en su vida y lo está describiendo. Está escribiendo porque le mandaron a escribir eso. Entonces podríamos decir que la fuente de Apocalipsis y Daniel, yo voy a poner aquí que es Dios. Es decir, no proviene de su cabeza. Es como que Dios te mandó a escribir. Luego, otra diferencia súper importante. ¿Cuáles son los propósitos de un libro y del otro? Los propósitos reales de los libros. ¿Para qué los hicieron? ¿Explicar los eventos del fin? Hechos 27 no, ¿no? ¿O sí? No, Daniel y Apocalipsis pensé que te referías. Eso. Entonces, esto es para, esto es para entender el futuro. Y este es para entender, contrastamos, El presente. para las personas que viven en esa época, sí. En nuestro caso es para una historia del pasado, Ok. ¿verdad? Entonces, esto es algo ya que ya ocurrió y esto es algo que no ocurrió todavía. Lo que ya ocurrió no es una visión difícil que Dios intente explicarnos, no, simplemente necesitamos que la gente que lo vivió nos diga. Y eso es Hechos 27. Pero para el futuro, no hay una persona que nos pueda decir, porque nunca nadie vivió en el futuro. Entonces Dios viene y nos da símbolos y todo el tema de Apocalipsis y Daniel para explicarnos el futuro. Entonces, un libro está hecho para entender el futuro y el otro no está hecho para entender el futuro. Cuando digo hecho me refiero a que el diseño salido de las manos de los escritores, uno era para entender el futuro y el otro para entender el pasado. También podemos deducir esto a partir de los nombres de los libros, ¿no? Apocalipsis Claramente, es revelaciones y hechos, pues, algo que ya pasó. exactamente. Eso lo que nos hace pensar es lo siguiente, porque nosotros no hemos quebrado ninguna ley. Dios también ha tomado historias reales, profetas también han tomado historias reales, hechos, podríamos decir, para crear, digamos, parábolas y explicar, no sé, cuestiones divinas, complejas o incluso el futuro. Y es lo que en el movimiento hemos hecho mucho. Agarramos la historia de Jonás, o agarramos la historia de Elías, o agarramos la historia de lo que sea y las transformamos en profecía y encontramos que la razón por la cual estas historias tienen valor cuando las hemos transformado en profecía es porque ellas respetan cuando conseguimos descifrar, ¿no? Cuando lo hacemos con metodología correcta, ellas terminan entrando en un tipo de alineación con Daniel y Apocalipsis. Y es allí cuando decimos, esto pasa la prueba. Tenemos una buena parábola aquí, porque están los elementos de, por ejemplo, si queremos hablar de los reinos. En esta parábola claramente hay una bestia y una mujer y el ejemplo de la historia de Elías que, que, que en la época de Jeff se habló mucho. Estaba Acab, que es el rey, estaba Jezabel, que era la mujer, y estaban los profetas de Baal, que eran los falsos profetas, y todo eso tenía un paralelo con Apocalipsis. O
¿Se acuerdan que era un estudio súper importante del movimiento, ¿no? Los que tal vez tuvieron la oportunidad de verlo. La razón por la cual tenía valor era porque se alineaba con una historia de Apocalipsis. Entonces, lo que significa es lo siguiente. Lo que quiero decir con esto es, Hechos 27 puede ser toda una historia maravillosa y podemos encontrar profecía ahí. Pero si Hechos 27 entra en contradicción con Apocalipsis, entonces, ¿qué es lo que está equivocado? ¿Apocalipsis o Hechos? Hechos tiene que estar mal. O la interpretación que hiciste de Hechos 27 tiene que estar equivocada si ella termina estando en contradicción con Daniel Apocalipsis. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando vamos acá y vemos el estudio de julio, el estudio de noviembre, el estudio de enero, de una u otra manera, todos venían de Hechos 27. Algo importante está faltando aquí. Está faltando una prueba que salga de los libros que están hechos para entender el mismísimo evento. ¿De dónde viene la historia de la ley dominical en primer lugar? ¿De dónde sacamos esa idea? En ninguna otra iglesia habla de algo así. Y no digamos Elena White, porque sabemos que es de Elena White, pero Elena White le dio un nombre por una ley que ella esperaba. En realidad ella está hablando de la marca de la bestia. Es un tema muy bíblico, cristiano. Todas las iglesias tienen teorías acerca de la marca de la bestia. Solamente los adventistas llaman a la marca de la bestia un hito importante, un hito a ser esperado, un hito que determinará muchas cosas. Entonces, Pedro, si hay... Sí, pero cuando dices que hechos es el que está mal, te refieres a la interpretación que nosotros ahora hacemos de los hechos, ¿no? O sea, o el evento en sí está mal narrado, está mal escrito. Eso es como que no me quedó claro. lo repito entonces. Supongamos que, como aconteció, llega el estudio Apocalipsis 17, que fue el que terminó resolviendo el problema de la ley dominical. Porque yo voy Ujú. a agarrar a Apocalipsis 17, que terminó siendo la prueba, y como Apocalipsis 17 es, es de la fuente realmente, vino de Dios para entender el futuro, esta es la que va a decidir todo. Y Apocalipsis 17 solamente puede apoyar uno de los tres, y terminó apoyando aquí, porque así son las cosas, porque era exactamente esa la historia que Apocalipsis 17 quería contar. Si yo todavía me quiero quedar con Hechos 27, ¿qué estoy diciendo? Que Apocalipsis 17 está mal. Entonces, es mi interpretación la que tiene que estar mal, no literalmente Hechos 27. Pero la interpretación que yo le di a Hechos 27 tiene que estar equivocada porque ahora la interpretación sacada de Apocalipsis 17, con mucho cuidado, mirada por varias personas en un periodo de tiempo largo, y terminó llegando a julio la conclusión de Apocalipsis 17, eso me obliga a mí a tener que ajustar mi interpretación de Hechos 27, no al revés, no ajustar Apocalipsis y Daniel a las teorías que tengamos de Hechos 27 o de cualquier otro libro. Es decir, nuestras parábolas, las que hemos sacado de muchos lugares, bien sea Pirro, bien sea la historia que sea, si después esta historia no se alinea con Daniel y con Apocalipsis, es porque algo tiene que ser ajustado en la interpretación de la persona. Y fue lo que me aconteció. Vi que mi estudio 827 no pasaba, pero eso es porque conseguí entender que Daniel y Apocalipsis están por encima de una interpretación específica de un libro que en realidad ni siquiera es un libro para entender el futuro, originalmente, aunque lo podemos transformar en parábola. Y hoy lo hacemos y está bien, siempre que concuerde con Daniel Apocalipsis. Eso, hay una pregunta sobre eso. Tal vez Sí, no lo expliqué bien. no sé Dime, si alguien más tiene una pregunta, pero yo sí tengo una pregunta. dale. Mi pregunta es, entonces, según lo que estás explicando, Apocalipsis 17 termina siendo el estudio decisivo, como que el referee que determina Exacto. el estudio, ok. Pero Ex- entonces, tú dices que la falla estuvo en la interpretación de que se hicieron de Hechos 27. Ok, Sí, esta misma falla.
Esta misma Pero, falla ujú, no es, no puede ser presente, no puede estar también presente en Apocalipsis 17. ¿Por qué? O sea, mi punto es, Hechos 27 tiene que ser capaz de explicarse dentro de sí mismo. O sea, según la metodología, ¿no? sí, Porque de repente otro estudio, otro libro tiene que decidir como un referí. No digo que está mal, pero como que ese aspecto no me queda claro cuándo se puede hacer esa excepción. claro. Creo que, sí, creo que la manera en que lo expliqué, puse el orden de los eventos como que fue Hechos 27 el que terminó diciéndome perdón, fue Apocalipsis 17 el que me terminó diciendo que mi interpretación en Hechos 27 estaba mal. Y no fue así. Primero me di cuenta que cometí errores claros en mi interpretación de Hechos 27. Es decir, si hubiese usado bien la metodología en Hechos 27, hubiese terminado concordando con un estudio que se hizo buena metodología en Apocalipsis 17. Pero Ok, primero supe y primero me di cuenta de los errores que cometí en Hechos 27. Es decir, no es que Apocalipsis 17 vino y me dijo, no, eso está mal porque no concuerda conmigo. No, ya. primero me di cuenta de que Hechos 27 lo interpreté mal. Ok, Así que metodológicamente tú dices. metodológicamente, en mi estudio de Hechos 27 hay errores. Ok, Así que lo puse a un lado porque dije, bueno, que aquí me equivoqué. Y luego comenzó un proceso de discusión de varios días de Apocalipsis 17. Y Apocalipsis 17 pudo haber terminado en cualquier lugar. Pudo haber terminado diciendo, no, la ley dominical ni siquiera pasó todavía. O la ley dominical no tiene nada que ver con una elección. Es un estudio completamente diferente. Lo entonces, interes- termina, perdón. lo interesante es que terminó cayendo en una de las tres opciones. Y creo que tal vez en la segunda parte podemos entrar un poco en Apocalipsis 17. Ok, perfecto. Entonces, esperemos la segunda parte. ¿Está bien? ¿Cuánto? Llevamos ya una hora o más. Un Déjame ver. momento, exactamente 1 hora y 3 minutos. Qué Bueno, preciso. hago un par de observaciones más y podemos parar. No sé si quieren cuánto sería la pausa Ya, exacto, hacemos así. y podemos entrar en Apocalipsis 17. Pensé que íbamos a hablar un poco más del nuevo antiguo pacto, pero creo que es válido que estemos aquí. Mm, ok, vean lo siguiente. Durante el año 2024-25 estuvimos en duda de cuál era la fecha de la ley dominical y la doctrina para defenderla. Y vamos a partir de la premisa, basado en lo que venía diciendo antes, no vamos a buscar esas pruebas en Hechos 27 o en algún otro estudio que es una parábola para entender el futuro. No, vamos a ir directamente a las fuentes. ¿Dónde en Daniel y Apocalipsis sabemos que el hito de la ley dominical es descrito de una u otra forma? Y yo creo que hay tres lugares principales. Estoy seguro que hay más, pero vamos a hablar de tres lugares en Apocalipsis y Daniel, donde claramente se habla de la ley dominical. El primero es Daniel y es el capítulo predilecto de este movimiento. Daniel 11, del 40 al 40. 45, pero quiero hablar del 41. Perdón, ¿hay un comentario, perdón? No, justo iba a decir 41. Ok, perfecto. Daniel 41 habla de la ley dominical. Em, déjame, sí, voy a ponerlo así. Y el tiempo del fin queda por acá, que sabemos que es el verso 40. Pero nuestro foco es la ley dominical. Entonces, en el verso 41
sabemos que está hablando de la ley dominical y esto lo sabemos como movimiento desde cuándo, no sé, desde el nacimiento del movimiento, creo, casi. Sí. Sí, Es una de las piezas claves del estudio de Jeff, que acabamos de pasar, que es lo que decía él, acabamos de pasar por el tiempo del fin, verso 40, y lo que quedan son 5 versículos para cumplirse hasta el fin, hasta que se levante Daniel. Ese era el mensaje, ¿verdad? Y que el próximo hito, en breve acontecería, era el verso 41, que era la caída de la tierra gloriosa. Entonces, verso 41, hay una guerra. El simbolismo utilizado en Daniel aquí es de que es un asunto militar. Hay un, hay una conquista y es un asunto de rey del norte versus la tierra gloriosa. Voy a ponerlo TG. Y el personaje que gana esta batalla es el rey del norte. ¿Cuál es la connotación de esta historia? Bueno, que claramente aconteció una tragedia. Que si tú me dices que hay una nación que la Biblia llama tierra gloriosa, que es prácticamente, no sé, creo que el cielo lo podríamos llamar tierra gloriosa, es algo positivo, muy bueno, y la tierra gloriosa ha caído delante de una entidad llamada el Rey del Norte, aconteció una tragedia aquí, algo muy feo, algo malo. Eso es lo que está tratando de decirnos una de las cosas que creo que podemos sacar del verso 41. Hemos mirado este versículo por años y nada en este versículo parece ser útil para marcar tiempo, porque es así. La manera en que nosotros hemos construido nuestro mensaje es con muchas historias, una tras otra, repitiéndose a sí misma y cada una ampliando en algo que la otra no tenía. Es así como la Biblia hace las cosas, las repite muchas veces y te suma elementos que no tenía la historia anterior. Y así vamos teniendo una imagen más clara. Pero si hay algo que sabemos que no hay en Apocalipsis, en Daniel 11:41, por lo menos hasta el día de hoy, 8 de agosto, es de que no hay un elemento que nos indique tiempo, que nos ayude a descifrar si hay una fecha, un año para este evento. Solamente hay una descripción militar. Entonces Daniel 11:41 no nos sirve para sacar tiempo. Hay otra historia también. Ahora en Apocalipsis vamos a hablar de Apocalipsis 13. Podríamos decir que probablemente el capítulo favorito de los predicadores de profecía de la iglesia adventista, porque habla de la bestia, del falso profeta, del 666, de la marca de la bestia, etcétera. Aquí también se está hablando de la ley dominical. Así que lo podemos alinear con Daniel 11, 40, 41. Y lo que hemos entendido es lo siguiente. Es que lo que en la historia de arriba, aquí, Tierra Gloriosa, lo podemos alinear ¿con el qué? En Apocalipsis 13. A ver si ven la asociación. Tierra Gloriosa, es algo bueno. con Daniel 11. Sí. ¿Y qué sería en Apocalipsis 13, que es la historia del dragón y del Falso profeta. también? Es que hay tantos personajes. Que No, se- que- perdón. que- el dragón era que antes de ser dragón. Cordero. Cordero. Era un cordero. Aquí está nuestro símbolo bueno. Es como una bestia que tiene dos identidades, pero no las tiene al mismo tiempo, sino que por un periodo de tiempo es cordero. Y no es casualidad que use la palabra cordero, la usa así como antes, no es casualidad que llame tierra gloriosa, que es un símbolo bastante claro de la ciudad de Dios o de Jerusalén, que a final de cuentas es el cielo también. O sea, hay algo divino aquí. Bueno, en el cordero también hay algo de bondad y más que de bondad, apunta claramente algo divino también, algo bueno, algo de Dios. Este cordero, vamos a decirlo así,
el versículo no lo dice, pero vamos a decir que muere. Esa identidad desaparece y es tomada por el dragón. Se vean cómo cambian las imágenes. Apocalipsis, en Daniel tenemos una conquista militar, nada más que algo bastante conocido en la historia humana. Pero luego tenemos aquí una bestia que sufre una metamorfosis. Era buena, llamada Cordero, y pasa a ser dragón. Así que aquí también hay una transición, lo cual significa que la ley dominical, incluso sin saber la fecha, es el paso de una fase para otra, es un punto en la historia. Es el punto en que cae la tierra gloriosa, es el punto en que el Cordero se transforma en dragón, pero todavía no hay nada en esta historia que nos ayude a definir tiempo, que nos ayude a encontrar alguna pista que apunte a tiempo. Es algo muy difícil de hacer. Eh, pero Apocalipsis 17 termina teniendo una pista que indica tiempo. Y por eso se termina convirtiendo, porque también Apocalipsis 17 habla de la ley dominical, habla de la resurrección de la bestia, habla de que la mujer que no estaba montada en una bestia se vuelve a montar y que aquel momento en que ella se monta en la bestia es la ley dominical, es otro punto de transición. Pero diferente de las dos parábolas anteriores, de las dos historias anteriores, en esta hay cosas que ya las iremos hablando ahora que indican tiempo. Y antes de cerrar, quiero que recuerden que no es nada nuevo, que en libros parecidos a Daniel Apocalipsis hayan cosas que indican tiempo. Una de las fechas más importantes de la doctrina adventista es el año 538, que da inicio a una profecía de 1260 años. Creo que esto en cualquier seminario de profecías de la iglesia lo hablarán, pero creo que se habla muy poco de cómo las personas que estudiaron esto por primera vez pudieron determinar 538. Y los pasos son los siguientes. Encontraron que primero había un león, que después había un oso, que después había un leopardo y que después había una bestia terrible. Pero a esta bestia le salen tres cuernos. Pero hay un cuerno malvado, porque es descrito como malo, que destruye a los tres anteriores y se convierte en el cuerno principal. Hasta aquí, ¿recuerdan esto de Daniel? Este es el libro de Daniel 7. Sí. Bueno, los que estaban estudiando esta profecía, y la profecía te ayuda a entenderla, porque es un reino real, entonces van a Babilonia y fueron a Medopersia y vieron el leopardo y fueron a Grecia y encontraron cómo compagina y cuando llegaron a la bestia, a la cuarta, y dice, este claramente es Roma, pero Roma parece que se divide y ya no se habla más de la bestia, sino se empieza a hablar de algo que está pasando en la cabeza de la bestia y de los cuernos. Y encontraron que compagina con la división de Roma. Cuando el imperio romano cae, se divide en 10 naciones. Y después dice que sale un onceavo cuerno, pero este destruye tres a su paso. Y no pudieron evitar encontrar un paralelo. La razón por la cual ese cuerno era tan diferente y tenía ojos y hablaba, es porque no era como los otros. Era realmente un cuerno religioso, era una iglesia que para poder llegar a la supremacía, ella tuvo que deshacerse de tres de esas 10 naciones. Entonces, bueno, estaban los érulos y los ostrogodos y los vándalos. Y lo Disculpa, que decide, ¿perdón? disculpa Pedro, ¿no eran cuatro cuernos? ¿Los qué? ¿No eran cuatro cuernos? ¿O me estoy equivocando yo? Em, No. no, ¿No? no, no en este caso son tres cuernos, pero creo que sé de qué estás hablando. Que hubo guerra con cuatro de esas naciones, naciones bárbaras. El tema Ya. es que de los 10 cuernos, lo que se estaba decidiendo era
quiénes aceptan el cristianismo y quiénes no lo aceptan. Y últimamente quedaron solamente tres naciones de aquellas que dijeron, nosotros no queremos aceptar el cristianismo ni la autoridad del Papa, nosotros somos arianos y tenemos otra religión, etcétera, que es como es como cristiana, pero un poco diferente. Los que estaban estudiando esta profecía se dieron cuenta que los tres cuernos no cayeron un mismo día. Claramente no, porque así no ocurre la historia. Un proceso que duró años. Y lo que decidieron fue, bueno, si la profecía dice que este cuerno arranca tres cuernos, pero la historia indica que caen uno después del otro, busquemos la caída del último y el año en que el papado se convierte supremo en Roma. Y fue cuando simplemente revisando los libros, en el año 538, el último de esas naciones que se oponían al Papa fueron expulsadas de Roma en el año 538. Estoy contando esta historia para que vean cómo no es que literalmente hay una fecha escrita en los versículos, es que hay una serie de elementos que se construyen uno arriba del otro, que sí tienen lógica, que sí te indican que hay un reino, que después hay otro, que después se levanta otro, que después se divide, pero que después de esta división tienen que caer tres, y tú sabes que estos son eventos históricos, y luego dices, bueno, entonces vamos a buscar la caída del tercero, del último. Y vamos a marcar la caída del último como el momento en que este cuerno es supremo y podemos dar inicio a su supremacía. Hay razones lógicas. Entonces no hay una fecha escrita, pero hay un modelo que te puede ayudar a llegar a tiempo, a un tiempo de fecha real en el mundo real. No sé si me siguen hasta aquí. Eso ya lo hicieron los pioneros adventistas varias veces, no solamente con 538, porque hay varias fechas, ¿cierto? Lo que experimentamos el año 2025 con Apocalipsis 17 es lo mismo. Encontramos que hay elementos en Apocalipsis 17 cuando finalmente se puede entender Apocalipsis 17 de manera correcta y se usa bien la metodología. Hay cosas que son claras y que son lógicas que pueden indicar tiempo y que terminan indicando tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer eso en la próxima parte. Vamos a hacer una breve oración y cerramos. Dios, muchas gracias por la oportunidad de poder tocar estos temas, de poder hablar, de poder aclarar y de poder fortalecer también nuestra fe. Porque sin importar todas las verdades que hemos estado descubriendo, si una de las cosas que queda clara es que te importas con nosotros y con la humanidad, y por alguna razón dejaste todas estas cosas, por alguna razón quieres que sepamos de estas cosas, ayúdanos a ver y aprovechar ese privilegio. En nombre de Jesús, amén.